30 minutos pasaron de las 5 de la tarde, estás escuchando Habladurías Universitarias. Y llega el momento, como cada jueves, 17:30 horas, se hace presente acá con nosotros en Habladurías Universitarias, Manuel Hale. Él, por si todavía no lo conocen, es terapeuta, asesor personal y viene también en representación de una agrupación que es Nuevas Fronteras. Te damos la bienvenida, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, una agrupación ciudadana, para ponerle un nombre. Una digamos. etiqueta, sí. Un grupo de personas que tratamos de ayudarnos, acompañarnos en este proceso de crecimiento personal y tratar de ayudar en la transformación social. Bien, transformación social que se fue charlando, un tema que se fue tratando durante casi todas las columnas, porque bueno, justamente es uno de los ejes principales. Y el tema de hoy, nos habías dicho, es la deuda, o las deudas. Las deudas en plural. Bueno, vos sabés que nuestro objetivo de esta columna siempre es tratar de desafiar los sistemas de creencias instalados e impuestos. O sea, Bien. la manera en que los sistemas de creencia es desde donde percibimos y desde donde pensamos y de donde respondemos las situaciones de la vida. Y creo que una de las grandes trampas es que nos han instalado sistemas de creencias favorables a quienes dominan la sociedad, en general rígidos, en general difíciles de discutir y que nos dejan pensando como les conviene que pensemos, ¿sí? Entonces, desde ese objetivo me parecía que un tema interesante para revisar es el tema de la deuda. Vos fíjate que a vos te salió en Sí. singular, porque está instalado así, porque hablamos Claro. de deuda y ¿de qué hablamos? Hablamos de esta fenomenal farsa que ha instalado el gobierno nacional a partir de endeudarnos primero y ahora hacernos creer que nos tenemos que restringir de manera, digamos, increíble, incluso llevando a alguna gente hasta el hambre, porque hay que pagar esa famosa deuda que nadie se sabe por qué se sacó, qué se hizo con ella, ni dónde fue. Y sin embargo ahora hay que sacar más deuda para pagar aquella deuda que no sabemos dónde fue. Entonces, parece que se hablaba de una deuda, ¿no? Y a mí me parece interesante discutir ese sistema de creencias. Me parecía que era, primero, ponerlo en plural. ¿Es la única deuda que interesa? ¿No? Porque eso implica creer que lo único que importa es lo monetario financiero, que es una de las grandes creencias que nos han instalado, ¿no? Hoy si conviene, funciona, si no conviene, no funciona. Si es rentable, está bien, si no es rentable, está bien. Desde ese punto de vista, la educación obviamente no es rentable. La salud obviamente no es rentable, sobre todo si es pública. Entonces, desde esa óptica, desde ese sistema de creencias, pareciera que lo único importante es lo monetario financiero y por lo tanto es lógico lo que nos están pidiendo, que retrocedamos en nuestra calidad de vida, que resignemos derechos, que alguna gente resigne incluso la posibilidad de vivir, porque hay gente a la que le están condenando incluso casi hasta la muerte. Yo vengo escuchando gente a la que ya no compra los medicamentos, por ejemplo. Están quitando partidas de vacuna, por ejemplo. Y pareciera desde esa lógica que está bien. Bueno, entonces yo digo las deudas. ¿Qué pasa con las otras deudas? ¿Qué pasa con la deuda que tiene una sociedad con sus sectores más débiles? ¿Qué pasa con las deudas que tenemos las generaciones adultas con las generaciones que vienen? ¿Qué pasa con las deudas que tiene esta sociedad con los pueblos originarios? O sea, hay un montón de deudas que no se están considerando y me parecía interesante poner este punto de vista. Claro, esa deuda, que es como la deuda, genera a la vez otras deudas y fue también a causa de otras deudas que se ha instalado y termina siendo el quiste que tenemos
que arrastramos siempre, bueno, y que se ve puntualizado en esta política neoliberalista que la vuelve a poner en jaque, en primera escena, a la deuda. Y con respecto a las otras deudas, entonces... Y con respecto a las otras deudas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, que de alguna manera en esta modesta contribución pensaba yo poner en cuestionamiento, creo que lo primero es que nosotros nos demos cuenta del valor de esas deudas, ¿no? Porque instalado en ese sistema de creencia de pensamiento único, Sí. de que se piensa como piensa el poderoso, si no está fuera, si no sos un outsider, si no sos un subversivo, ¿no? Porque subversivo viene de ahí, de subvertir los valores instalados, ¿no? El pueblo en general empieza como a resignar su propia manera de pensar. Empieza a instalarse una única manera de pensar donde las otras deudas quedan como secundarias, como relegadas, como... Vos fíjate cómo te lo instalan los políticos que trabajan para este sistema. Bueno, esto requiere de un sacrificio para que más adelante, y yo tengo 68 años y lo vengo escuchando desde que era chico, esto de más adelante. Y supongo que ya lo había escuchado mi padre y quizás lo había escuchado mi abuelo, eso de más adelante. Lo que es cierto es que hasta el 76, el más adelante no significaba que la gente perdiera su capacidad de tener una vida. Porque hasta ese momento, te lo digo porque yo lo viví y lo suelo contar mucho porque hoy parece hasta de ciencia ficción. Yo suelo decir, cuando yo era chico no había pobreza. Y no es que no había gente con poco dinero. Siempre hubo gente con más dinero y gente con poco dinero. Ahora, no había pobreza en el sentido que se entiende hoy. Gente que no tiene nada. O sea, de hecho, cuando se da el golpe del 76, la desocupación era menos del 3%. Y debíamos 7.000 millones de dólares. Eso lo decís hoy, parece mentira. 7.000 millones de dólares. O sea, vos si lo mirás ahora, es increíble. Y entonces, ¿qué es lo que instalaron a partir de ahí? Además de romper el tejido social, instalaron otra manera de ver las cosas, instalaron este sentido único que yo te digo, este sistema de creencia único, que es donde hasta el mismo pobre piensa como el rico quiere que piense. Entonces desapareció la dignidad, desaparecieron los derechos, desapareció la naturaleza. Porque, ¿para qué están haciendo toda esta farsa? Para quedarse con los recursos naturales, para quedarse con la naturaleza convertida en recursos naturales. Porque en este sistema de creencia la naturaleza es eso, son recursos. Claro, que están al servicio de... Servicio de los grandes capitales, claro. Servicio de lo que necesitan. Entonces, hay gente que no puede entender por qué, es más, gente que creo que hasta apoyó a este gobierno, quizá lo votó, y hoy en un razonamiento dice, yo no puedo entender que lo hayan hecho tan mal. No lo hicieron mal. Dice, pero ¿qué gobierno quisiera que la industria se pare? Es que vinieron a hacer eso. Están siendo, y es una de las palabras que utilizamos en la primera columna, si no me equivoco, están siendo coherentes con su discurso. Absolutamente. Pero no es esa la coherencia que se busca. No es la coherencia que nosotros necesitaríamos aplicar. Ahora, si vos pones la coherencia, mira, si haces una abstracción, te salís de esta especie de disputa de blanco-negro de la famosa grieta. Si te salís afuera y decís, ¿qué vale más para la vida? ¿El agua o el petróleo, por ejemplo, poniendo Vaca Muerta? Y cualquiera, en su un sentido común, diría agua. Bueno, están sacrificando agua por petróleo. ¿Qué vale más? ¿El sacar el oro de un glaciar o los ríos que nacen en ese glaciar y que dan vida? Cualquiera diría el glaciar. Ellos están poniendo el oro. Y si mirás cada uno de los términos, vos de otra lógica dirías, es absurdo lo que está haciendo. Yo siempre pienso
que si la humanidad sobrevive, que necesariamente va a tener que sobrevivir con un gran salto de calidad como seres humanos, como decía Silo, empezar la verdadera historia humana, porque hoy todavía estamos en la prehistoria, desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de la espiritualidad. Van a mirar, si esa humanidad sobrevive y da el salto, van a mirar lo que hacíamos en esta época, no lo van a poder creer. Claro. O sea, sacrificar millones de vidas, sacrificar territorios enteros, solo por pedazos de materia convertidos en recursos. Ahora, pero ¿qué se puede deducir de una persona que piensa así, que piensa que los recursos están al servicio, los recursos naturales están al servicio de su riqueza? ¿Qué puede pensar una persona de esa? O sea, ¿en verdad no toma noción de esto o son personas que tienen miedo? Yo creo que ellos se instalaron en ese sistema de creencias, les fue quedando cómodo y por lo tanto lo terminaron adoptando como verdad única. Quiero pensar, a ver, no sus asesores, que son mercenarios del pensamiento, eso es otra historia, ¿no? Estoy pensando en el tipo que considera que es lógico, dentro de su lógica, utilizar su dinero, que ya lo tiene acumulado, que ya supongo que ni sabe cuánto tiene, para comprar bonos de deuda en default, como hacen los fondos buitre, y después entrar a trabajar judicialmente para expoliar ese país para que se lo paguen al 100%. ¿Sí? Y tener traidores internos que trabajen para ello, como hicieron estos tipos que están en el gobierno hoy con los fondos buitres nuestros. Ese tipo debe creer dentro de su lógica que ese es su negocio, ese es su trabajo y que lo está haciendo bien. Después, el hambre que genera, la miseria que genera, la desesperación que genera, eso no entra en ese sistema. Porque un sistema de creencias funciona de esa manera. Funciona como una especie de cerco, sí, dentro del cual todo tiene una lógica y lo que está fuera de eso directamente no se ve. Yo no creo que ni siquiera lo vean. O sea, este pensamiento que estamos intentando tener nosotros acá en este diálogo, yo creo que no entra. O sea, si él lo escuchara, diría, ¿de qué hablan estos tipos? ¿Qué tiene que ver la pobreza con mis ganancias? Diría el tipo. Sí, ahí entra en juego hasta esta idea estúpida de la meritocracia y todas esas cuestiones claro, como eslogan del propio neoliberalismo. Y entran a funcionar como excusas. Sí. Porque si hay algo que me tranquiliza es sacarme de encima la responsabilidad de los perdedores. Si yo puedo instalar en ese sistema de creencia que los perdedores es porque ellos no hicieron lo suficiente, porque no se preocuparon, porque no quieren trabajar, porque no les interesa, porque por lo que sea es culpa de ellos, yo me saqué la responsabilidad. Ahora, yo quería poner otra mirada. A ver, si nosotros somos también naturaleza, porque nosotros los seres humanos vivimos en un cuerpo natural, y la naturaleza se fue degradando. Primero se hizo una economía, la primera organización económica fue para trabajar en la naturaleza, ¿sí? Claro. Después esa economía pasó con esa naturaleza, generar producción, pasó a ser una economía de producción. Posteriormente, esa producción terminó siendo financiera, ¿sí? La naturaleza se fue perdiendo en esa escala. Hoy la naturaleza se convirtió en esa mirada financiera en simplemente recursos. Si la naturaleza se degradó al nivel de recursos y nosotros somos naturaleza, nosotros pasamos a ser recursos. De ahí se creó una ciencia que se llama recursos humanos, con la que yo reniego todo el tiempo. Ahora, si nosotros también somos recursos en esa lógica, somos desechables. Sí, ni siquiera nos va a quedar el título de recursos humanos. Vamos a ser simplemente recursos. Lo humano va a ser solamente una etiqueta que se va a ir borrando. Para diferenciarnos de los recursos minerales, de los recursos geológicos, de los recursos forestales. Pasamos a ser otra categoría de recursos, pero somos recursos. Si somos recursos, en esa lógica, mientras rendimos,
tenemos un valor. Cuando perdemos, cuando dejamos de rendir, no valemos nada. Eso pasa, por ejemplo, con los jubilados. Eso pasa con los pibes que no se prepararon porque no tuvieron acceso a la escuela. Eso pasa con las poblaciones que no rinden, por ejemplo, los pueblos originarios. O sea, pasamos a ser excedentes. Y si somos excedentes, ¿qué se hace con los excedentes? Y hay que llevarlo al basural. O sea, a mí me parecía interesante discutir este sistema de creencia y tratar, en esto que tratamos de hacer modestamente en esta columna, de desafiar esos sistemas de creencias, porque creo que necesitamos como pueblo, como personas que vivimos de nuestro trabajo, romper con esa especie de hipnosis que nos instalaron, donde terminamos pensando como los opresores. Sí, a tal punto que no nos damos cuenta que nos oprimen. ¿Y cómo se puede hablando en términos incluso financieros, cómo se puede saldar esa deuda que son a su vez otras deudas? ¿Cómo se puede? Porque si ya hay un sistema de creencias que está instalado, que se actúa hasta por acto reflejo en esas creencias al estar tan arraigadas, ¿cómo se pueden saldar esas deudas? ¿Instalando nuevas creencias? En mi punto de vista es eso, no se puede hacer conciliar ambas deudas. O sea, o rendís una, o honrás una, o honrás la otra. Así como para ellos, la deuda con la naturaleza, con los débiles, con los viejos, con los enfermos, no entra en la lógica. Si nosotros despertamos de su lógica, en nuestra lógica, la lógica de ellos no entra. O sea, creo que si logramos romper con ese sistema de creencias, en algún momento va a decir, macho, que te lo pague Dios. Porque a mí no me preguntaste. A mis hijos no le preguntaste. A mis nietos no le preguntaste y resulta que ellos antes de nacer ya están endeudados. Así que te lo pague Magoya. Por eso para mí la lucha, la revolución, lo decíamos el otro día, es cultural. Y cultural nace por romper con su sistema de creencias e instalar el nuestro. Empezar a trabajar, para mí esa es la clave. Empezar a despertar de esa especie de hipnosis, como te decía recién, que nos instalaron donde pensamos como les conviene a ellos. Y me parece que esa es la clave. Sí, es que llega un punto en que la creencia esa te mata, ya es insostenible. A ver, una persona que no tiene ya para comer, ¿cómo puedes sostener a alguien que no tiene para comer una creencia así? Porque estás pagando con tu propia salud esa misma creencia. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, algo que se dice mucho y que es verdad, que en un país que produce alimentos para 500 millones de personas, tiene 40 y la mitad tienen hambre? Y resulta que esa mitad, de alguna manera, acepta ese estado de cosas. Obviamente cuando no lo aceptan están los palos, la policía, etcétera, etcétera, la Bullrich y toda la historia. Pero en general la mayoría lo acepta, porque si los 20 millones de personas que tienen hambre dicen, macho, no te reconozco más tu propiedad si eso a costa de mi hambre, no sé si alcanzaba la policía. O sea, para mí la clave, vuelvo a repetir, es romper con el sistema de creencias que nos hacen pensar como ellos quieren y necesitan que pensemos. Bien, bueno, hay que contagiar nuestras creencias, vendría a ser, o por lo menos para despertar. Sí. Discutir. Yo te comentaba hace poco que me interesaba, teníamos idea desde Nuevas Fronteras de poner en marcha un programa que se llama Conversando en Defensa Propia. Yo creo que estas cosas ayudan. Obviamente son pequeñísimas muestras, pero se deberían hacer masivas, pero conversar para ayudarnos a despertar mutuamente. O sea, porque cuando empezás a pasar las cosas por esta nueva lógica, por esta nueva manera de pensar que sale de eso estricto, creo que cualquiera se da cuenta que es absurdo mantener un mundo por donde va. Es más, no se sustenta. Es imposible sostener la vida con este ritmo de derroche y de
concentración de la riqueza. Sin duda, sí. Bueno, es algo a poner en práctica y sí, la verdad es que de hecho suena por momentos suena hasta fácil decir no, conversar, pero nos han quitado hasta la posibilidad de conversar. Entonces, en su sistema de creencias, conversar o debatir o poner en términos económicos, siguiendo con esto de la deuda, negociar las ideas. Eso se ha desinstalado y bueno, hay que recuperarlo. Sí, que en el fondo eso sería epistemológicamente el término dialogar. Tener un logo, un conocimiento desde los dos lados y construirlo juntos y revisarlo juntos y aclararlo juntos. Bueno, nosotros acá en esta columna, mientras sigamos, vamos a intentar siempre buscar por ese lado. Y por último, ¿crees que cómo ves la marcha, la salida a la calle del ámbito estudiantil, intentando que no recorten, empatizando también con la docencia? ¿Cómo es una esperanza? Creo que sí, creo que tiene que ver con que hay grandes sectores de la sociedad que vienen rompiendo con esta lógica, ¿no? Con esta lógica de que hay que ajustar la educación porque hay que pagar la deuda. Creo que la unidad que se va generando es algo esperanzador. Creo que todavía necesitamos llegar a sectores que todavía están viendo el problema, pero no se animan a tomarlo como eje de su discusión, digamos, de su conversación. Tratan de como que ponerlo debajo de la mesa. A mí me parece muy bueno la movilización. De hecho, estas movilizaciones son modos masivos de conversar. Y sí, habla, la calle habla. Absolutamente. Y creo que hay que seguir fomentando y ayudando y participando, obviamente. Sí, y bueno, y ahí entra en juego también la fuerza interior, a no bajar los brazos, porque si no te terminás... Bueno, igual lo veo difícil, estoy bastante esperanzado, no por lo que haga el gobierno, sino como el reflejo que pueden tener las calles. Es un poco de esperanza, porque si no... Mira, hablando de fuerza interior, yo veía, por ejemplo, cuando se hizo la votación por la ley de despenalización del aborto. Esa noche estaba lloviendo. Sí. Y estaba muy frío. Sí. Y había millones de mujeres que se pasaron la noche frente al Congreso. Las marchas de estas que estamos viendo generalmente no son cómodas, no es cómodo salir de la casa e ir Hoy mismo estábamos en el puente con un viento terrible. O sea, eso requiere fuerza interior. Sin Ahí duda. Conecta con esto. Obviamente creo que hay que seguirla desarrollando, porque después te van a poner desafíos más complicados, ¿no? Cuando ya vengan esto de los cascos verdes, las tortugas ninjas a empujarte, hay que tener un poquito más de fuerza interior. Cuando te pegan un palo por la cabeza, hay que tener un poquito más de fuerza interior. Creo que el desarrollo de la fuerza interior es clave en todo esto. O sea, fíjate cómo empezamos esta columna hablando de coherencia y de fuerza interior. Y de construcción del lenguaje. En el fondo, esto que hablamos de desafiar los sistemas de creencias tiene que ver con la construcción del sistema de lenguaje. Romper con la lógica que nos instalaron, donde parece ser que lo único importante es lo económico-financiero. Lo importante es la vida. Y no tiene nada que ver lo económico-financiero con desarrollar la vida. Son incompatibles. Primero estuvo la vida, después se generó eso. Y el día que no haya vida, lo económico-financiero tampoco va a estar. Claro. Por lo tanto, es absurdo poner eso por encima de la vida. Sí. Bueno, otra columna más que pasó. Gracias, Manuel, por venir, por compartirnos. No, gracias a ustedes, como siempre digo, por este espacio, porque me parece importante todo lo que sume, alguno que escuche y que lo vuelva a reciclar, y me parece fundamental. 5 minutos faltan para las 6 de la tarde. Continuamos con Habladurías Universitarias.